Bueno, muy bien, buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos al cuarto encuentro, 24 de septiembre. Ya estamos en primavera. En Concordia el día está muy lindo. Recién decíamos antes del comienzo de la clase que en algunas localidades está frío, pero no significa que no esté lindo. Así que, bueno, ya estamos en clave primaveral todos, con todo lo que eso implica, ¿no? Para las escuelas y para los humores y las alergias. Bueno, señores, estamos entonces retomando, vamos a retomar en los próximos minutos lo conversado en el encuentro pasado, un tema que en alguna medida pudo haber sido polémico, y eso lo hace más interesante todavía porque nos corre de las teorías y de los asuntos demasiado solemnes. Hemos estado charlando sobre las maneras que tenemos los docentes del nivel superior de vincularnos con la honestidad intelectual y de hacer que nuestra labor sea siempre encaminada hacia un uso responsable de las fuentes. Este tema, como les anticipé en próximos encuentros, va a ser por nosotros ampliado cuando nos refiramos a las normas APA y a las maneras en que se puede incorporar palabras y voces ajenas al discurso propio y cómo se lo debe hacer apropiadamente en ocasión de trabajos académicos. Así que quédense tranquilos que este tema se retoma, si bien hoy vamos a hacer un salto a un tema vinculado y luego regresaremos a las formas de polifonía. Creo que hemos mencionado el concepto, ¿no?, de polifonía, de voces de otros incorporadas en mi propio discurso. Bueno, dijimos que pueden ser voces ajenas, esto implica palabras literalmente extraídas de otros, o ideas importadas. Uno a las ideas a veces las camufla. Por eso es que, dependiendo de cómo las camufle, o cuánto las camufle, o si las camuflo, aquello puede o no parecerse al plagio. Hemos visto ejemplos de plagio, hemos visto que en algunos casos puede ser naif, puede ser inocente, y en algunos otros casos puede haber detrás malicia o puede haber violación de derechos de autor. En tal caso estamos ante un delito. Todo depende de la circulación que tenga el escrito académico ante el que estemos, ¿no?, vinculándonos. No es lo mismo un trabajo de una semana para otra que está en una carpeta y que muere en una carpeta personal, a una monografía que queda en el ciberespacio, o a una tesis que se publica, o a un artículo académico que se publica, se presenta y luego tiene número de ISBN y participa de una publicación colectiva. Entonces, hay distintos niveles de gravedad en el plagio. Lo cierto es que nuestra obligación como docentes y como alfabetizadores académicos es, primero, tenerlo presente individual y personalmente al asunto, y luego generar conciencia en nuestros estudiantes sobre hasta qué punto podemos servirnos de las producciones ajenas y hasta qué punto debemos a aquello blanquearlo. Estamos en el siglo XXI, se ha escrito y dicho mucho en muchos campos, en la mayoría de las ciencias, por lo que a veces nos resulta difícil ser originales o pretender ser originales, pero nadie pretende que lo seamos, o por lo pronto hay mecanismos para que esa posibilidad, esa necesidad que tenemos de usar palabras ajenas, se pueda canalizar de forma honesta. Y uno de los mecanismos es el que mencionamos e intentamos ejercitar la clase pasada, pero por razones de tiempo no pudimos hacerlo, es la paráfrasis, la capacidad de parafrasear, de reformular, de reescribir palabras ajenas, para que esto no se considere una copia literal, sino que se considere un homenaje al que lo dijo o lo escribió. Por eso es que, bueno, hubo varios de ustedes, 38, si no conté mal, que resolvieron el ejercicio que quedó pendiente en el foro, un foro que anoche caducó. En ese foro había un párrafo que versaba sobre
Empiezo a compartir pantalla, así lo podemos ir viendo y charlamos al respecto de este asunto. Estoy hablándoles del siguiente ejercicio. Era un párrafo extraído de un artículo de un libro que leyeron en otra materia sobre las didácticas específicas y la didáctica general. El párrafo, bastante inextenso, diferencia un concepto del otro. Y me di cuenta que la mayoría de ustedes, por no decir todos, los 38 que participaron, sintetizaron casi el 50% o menos las palabras de Camiglioni. Así que en ese sentido fue una paráfrasis con síntesis incorporada. Es súper válido, así que no es eso una crítica, es una observación. Uno puede parafrasear manteniendo la misma extensión del texto original o puede parafrasear reduciendo. En ese caso se nota que hubo un procesamiento de los datos por parte de uno y que lo simplifica. No sé si siempre una paráfrasis implica simplificar el texto original. Ahora vamos a ver algunos casos en los que a una frase corta se la parafraseó en una más larga, pero no deja de ser una paráfrasis. No es condición sine qua non para parafrasear, reducir. Uno puede mantener la extensión del texto original. Bien, sobre lo que han hecho, no nos vamos a detener en cada una de sus respuestas, pero sí en algunas constantes, en algunos aspectos recurrentes que me parece útil que distingamos, o al menos que compartamos. Tomo un ejemplo cualquiera. Acá tenemos a Gustavo Gutiérrez, no sé si está entre nosotros. Gustavo saluda y luego en una, en dos, en tres oraciones efectuó una paráfrasis de este parrafote. En tres oraciones lo pudo hacer, lo supo hacer y lo hizo efectivamente. Él fue muy sintético. Gustavo, fuiste muy sintético y sin embargo usaste las palabras generalizadoras que uno pretende cuando se aspira a reducir un texto. Él usó teoría para usó la palabra teorías, niveles. Estas dos palabras generalizan más de 35 palabras del texto original. O sea que él, de forma confesa y decidida, sintetizó en este sentido. También fue honesto, porque él en un momento, entre comas, aclara, tal como lo expresa Camiglioni. De esa forma, Gustavo está abriendo el paraguas, no está apropiándose de palabras ajenas sin explicitar su origen, por lo que bien por él y bien por todos los que lo hicieron. Acá estoy viendo arriba que Gino hizo lo mismo cuando dijo siguiendo a Camiglioni. Bueno, varias personas lo hicieron y una chica lo hizo, María Marta, y luego se disculpó, se arrepintió, no sé qué. María Marta en realidad lo que hizo es confrontar y puso la fuente. Ahí lo están viendo, creo. Ella hizo un buen parafraseo del texto base y luego aclara de dónde proviene. Eso está bien, estás blanqueando que esas ideas y esas palabras y un par de ellas que están calcadas del texto original no son tuyas, sino que provienen de este libro. En este caso, estás mandando al lector a que lea el libro entero. Pudiste haber sido más específica y decir el número de página. Bueno, yo no se los di tampoco el número de página. Habría que buscar exactamente en qué página de este libro se usa este párrafo. Pero está bien el CFR cuando uno quiere blanquear que no son palabras propias. También esto depende de dónde está el texto circulando. En este caso es un párrafo aislado en un foro. Si esto fuera un ensayo o si fuera un informe, esta forma, como Luz Núñez lo hizo, de decir, según Camiglioni y el año de publicación, esta es una forma muy, muy frecuente de incorporar palabras ajenas, así que cuando veamos Norma Zappa veremos las maneras que tenemos de mencionar el autor del texto ante el que estamos. Así que en ambos casos está muy bien tanto Gustavo Gutiérrez, que sintetizó, usó palabras generalizadoras,
Por ejemplo, Gustavo usó, que me llamó la atención, no me llamó la atención. En el texto original se habla de procesos cognitivos, de procesos de cognición, y él le llama procesos cognitivos. Eso ya es parafrasear, no es, digamos, es lo mismo, dirán ustedes, sí, es lo mismo, pero al cambiar una palabra por otra ya me estoy alejando del original y en consecuencia me estoy alejando del riesgo de que me inculpen por copiar, ¿no? Por copiar y no citar, o por copiar y no usar comillas, que fue lo solicitado. Nadie de ustedes usó comillas porque no tenían que hacerlo en términos literales. Bien, otras observaciones en general que observé es que la mayoría de ustedes, para vincular un concepto con el otro, para vincular el concepto de didáctica específica y didáctica general, muchos usaron un conector para separar la una de la otra. En este caso estoy viendo por su parte, en este caso en cambio, otros usaron sin embargo, por el contrario, por otra parte, por su parte, coma. Esas son formas de separar las aguas. Hablo de una didáctica, hablo de otra didáctica. Es súper válido y no lo hizo el autor original. Por lo que me parece una forma ordenada de explicar los dos conceptos. En el texto original no aparece así de dividido. Otros, sin embargo, creo que fueron 7 personas, no usaron nexos para hacer un sin embargo para separar uno del otro. Un sin embargo, un por otra parte, no usaron un separador, sino que pusieron un punto y seguido y empezaron a hablar del otro tema, o un punto y aparte, y hablaron de la otra didáctica. Y eso es también válido. Ese fenómeno en lengua se le llama yuxtaposición, que consiste en a dos ideas las vinculo, pero con un signo de puntuación, no con palabras, no con un pero, un sin embargo, por un lado, por otro. Simplemente pusieron punto y siguieron en otra oración hablando de la didáctica general. Eso también es válido, así que lo menciono porque, bueno, son estilos. Hay personas que son más largueras, otras que son más fácticas o más telegráficas al momento de escribir, oraciones más cortas. Eso noté también. Por ejemplo, Nair María Luz Bonomi escribió una oración, una sola oración, larguísima. Ese es un riesgo, Nair. Un riesgo porque en algún caso podés fallar en la puntuación. En general uno, en español, suele tener cuidado, a ver si lo encuentro por acá, uno suele tener cuidado cuando la puntuación puede ser deficiente, acá. Observen que es una sola oración la que estamos viendo, bastante larga, con un par de comas, varias comas en el medio, y puede resultar confusa en algún caso. Aida Enríquez hizo lo mismo. En una oración sintetizó todo, y una cortita, o sea que fue la que tuvo mayor capacidad de síntesis. Repito, no estoy haciendo valoraciones, sino descripciones. Como yo les dije que parafrasearan, y no les dije en qué porcentaje, no les dije en un 20%, en un 50%, en un 70%, eran libres. Bueno, a esa libertad, en este caso, Aida Irene Enríquez la aplicó con un parafraseo intensivo. Fue al hueso. En una oración cortita dijo todo. Bueno, cuidado con las oraciones cuando se prolongan mucho. A veces es mejor un punto y seguido, separar, cortar, evitar la acumulación de comas. Solo son sugerencias para el futuro. Hay otra expresión original del texto. Estoy hablando de generalidades, por supuesto, y quien quiera tomar la palabra y hacerme observaciones, por favor hágalo. Hay una expresión del texto original que es entrecruzamiento de saberes. Acá. Se ponen en juego los entrecruzamientos de los saberes. Creo que es de todo el párrafo la expresión más, no digo difícil de parafrasear, pero aquella en la que más se notaría que estoy usando la misma metáfora. Esta es una metáfora, ¿no? Como en una trama se entrecruzan los saberes. Bueno, y me encontré con muy grata sorpresa
con que Rocío Fretes escribió, usó el verbo entramar saberes. Cambió el sustantivo por el verbo entramar. Me pareció una genialidad. Otro usó el verbo vincular saberes. Otro usó el sustantivo imbricación, que también es un sinónimo de entrecruzamiento. Y otro, creo que es Tania Ascaíno, usó intersecciones de saberes. Entrecruzar, interseccionarse son válidos. No sé si lo hicieron a esto con la opción del menú contextual y buscando sinónimos, que es válido, o porque les pareció que son formas alternativas. En todos esos casos, los aplaudo porque buscaron alternativas a una metáfora que es linda, es bella, es difícilmente reemplazable esa metáfora por otra metáfora. Por eso todos terminaron cayendo en la misma alegoría de lo que se entrama, imbrica, vincula, entrecruza, intersecciona. ¿Se dan cuenta que estamos ante la misma metáfora? Bueno, y la mantuvieron. Así que en ese sentido, parafrasearon una metáfora con palabras alternativas, con sinónimos, y lo hicieron efectivamente. Así que bien por los que se animaron a hacerlo. Hay otros que lo pasaron por alto, porque dijeron, no, me voy a meter con esto, y usaron palabras más generalizadoras. Hablaron de múltiples saberes, o de varios saberes, o de los saberes, como para no meterse con esa metáfora en cuestión. Así que saco en limpio de este ejercicio cortito, del que participaron 38 personas, en que saco en limpio que nadie se tentó a copiar nada textualmente, a copiar y pegar un fragmentito, más de 4 o 5 palabras, no vi que hayan sido transcriptas textualmente, y eso es una buena señal. Yo sé que esto fue corto, y cuando uno está haciendo un trabajo, uno o nuestros estudiantes, y cuando uno está haciendo un trabajo más largo y encuentra bibliografía buena y textos en los que se escribió sobre el asunto de forma efectiva y clara, uno a veces se tienta. Vuelvo a usar el verbo tentarse, lo hice la semana pasada, lo vuelvo a usar ahora, y seguramente cuando volvamos a Norma Zappa lo voy a volver a hacer. La tentación consiste en estar tan satisfecho con la fuente que estoy leyendo que termino diciendo, no se lo puede decir mejor, así como está lo uso. Bueno, ahí es cuando estamos rozando con el plagio. Así que lo que hicieron con este parrafito es lo que deberían hacer en el futuro cuando quieran usar palabras ajenas en alguna parte de un trabajo académico y no quieran entrecomillar para no ser tan citadores, para no citar tanto. Entonces el parafraseo es un buen recurso, da trabajo, ustedes lo comprobaron con este parrafito corto, que no lo hicieron en 2 minutos, tuvieron que pensarlo, tuvieron que releerlo varias veces. Es un párrafo que habla sobre asuntos vinculados a la educación, si bien es un tema que todos manejamos, no es un asunto, digamos, no es un cuentito, no es una noticia, no es un texto científico de una ciencia exacta. Esto requiere un nivel mayor de abstracción, requiere usar metáforas como la del entrecruzamiento que vimos recién. Entonces, entiendo que en esta muestra gratis, esta es una muestrita corta, chica, ya pusimos a prueba nuestra capacidad de parafrasear. Imaginen tener que hacerlo con un capítulo de un libro, que a veces nos toca, ¿no? Un capítulo de un libro es tan bueno que yo lo quiero incorporar o quiero incorporar esos conceptos en un artículo que estoy escribiendo, pero no quiero citarlo tanto al autor, si no parece que yo no escribiera. Entonces debo parafrasear. Bueno, la invitación que les hago, la recomendación que les hago es que parafraseen y lo hagan, aunque les lleve tiempo, pero que lo hagan con la honestidad con que trabajaron en este foro cortito, en el que no sucumbieron a la tentación de copiar y pegar y usar palabras literalmente extraídas. Así que bien por los que hicieron el ejercicio y por los que se expusieron a este desafío. En este caso, un mini desafío. Ya habrá próximos. Hacia el final de este encuentro les voy a contar cuál es el próximo desafío.
Bueno, entonces, volvemos y ya nos ponemos a tono con el tema que nos convoca ahora. Antes estoy leyendo que, que está Tania manejando. Bueno, voy manejando. No sé si es literal que estás conduciendo un vehículo y escribiendo por celular, en ese caso. No lo hagas, Tania, pensá en tu salud. Eh, y en el caso de que sea metafórico, bueno, sí, está bien, hay que tomarse todo el tiempo. Romina dice una consulta, no llegué a participar antes del cierre del foro, ¿puedo enviártelo por mensajería? Sí, Romina, claro que sí. Quien quiera hacerlo, le haré la devolución por mensajería. En realidad, Andrés, sí, Juan. lo que podría también hacer, porque recibí yo también por privado dos participaciones, es extender el foro, tal vez, abrirlo hasta el lunes inclusive, como para que quede este tiempito. Así quedan todas las participaciones en un mismo lugar. Bien, bien. Si está a tu alcance, hacelo por favor, Juan. Y de paso sirve para que otros vean, porque lo más importante de un foro es, no sé si lo más importante, pero una de las razones por las que existe ese formato en el ciberespacio es para que todos podamos leer producciones ajenas y en base a estas también aprender, cuestionarnos, ver errores de otros o inspirarnos también en cómo trabajó otro. No vi copias, eso fue muy saludable. No sé si es que estoy acostumbrado a ver mucha copia, pero en este caso fueron todas paráfrasis distintas y eso es digno y es serio y es lo que esperaba que sucediera. Así que sí, las próximas que vayan surgiendo, incorpórenlas e iremos haciendo nuestras apreciaciones. Bueno, así que estábamos hablando sobre la importancia de ser honestos intelectualmente. Habíamos mencionado en el encuentro pasado el concepto de transtextualidad, hasta usamos la metáfora del palimpsesto, en ánimos de entender que todo texto tiene otro texto detrás. Esto es metáfora, ¿no? En el palimpsesto es literal, pero en general cuando hablamos de la transtextualidad, estamos hablando de que todo texto tiene otro con que se vincula. Y si somos conscientes de eso, a veces debemos plasmar esa vinculación, explicitarla, y a veces simplemente ser conscientes. Como docentes de nivel superior, nuestra obligación es, si sabemos que hay textos vinculados, ir mencionándolos. No hay nada más rico en una clase de nivel superior que el docente, cuando aborda un tema, mencione un texto con el que se vincula aquel que están leyendo. Esos nexos, esos lazos que se establecen hacia otras formas textuales, hacia otras fuentes, enriquecen mucho los encuentros. Así que valgámonos de la transtextualidad, de la intertextualidad, de todas las formas de transtextualidad, de la paratextualidad, de la hipertextualidad. Aprovechemos eso porque muestra lo complejo que es el mundo de las ciencias en general. Lo complejo no por difícil, sino por lo infinito, no sé si es una exageración, si es un poco hiperbólico, pero los alcances que tiene la producción académica y hasta dónde se puede llegar, si uno quiere, conectando ideas y conectando textos, así que en ese sentido siempre son bienvenidas las conexiones y las referencias a otros textos. Bueno, lo que nos convoca ahora va a partir de un par de disparadores, tiene que ver directamente con la potencia que le podemos dar a nuestras palabras al momento de presentar textos académicos. Volvemos sobre lo mismo, estamos presentando textos académicos propios o corrigiendo los que solicitamos a nuestros alumnos o acompañando a nuestros alumnos a producir sus propios textos académicos. Y como dijimos hace 2 sábados, predomina en el nivel superior la exigencia de escribir textos expositivo-argumentativos, pero principalmente argumentativos. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestras carreras más o menos cortas hemos pedido a nuestros estudiantes que opinen, que argumenten, que fundamenten mejor. Bueno, ese fundamentar, ese argumentar, no se hace por instinto, no se hace
porque se nazca ya sabiendo cómo. Tampoco podemos dar por sentado, como dijimos el primer encuentro, que todos los estudiantes vienen con las mismas habilidades lingüísticas, comunicativas en general. Por eso es que si podemos apuntalar ese proceso para que argumenten mejor, bienvenido sea. Si como docentes podemos inspirarlos, darles modelos y hacerles ver que una buena fundamentación, una buena argumentación se apoya en recursos. Ahora vamos a ver algunos recursos, pero antes es necesario que reflexionemos acerca del valor que tiene la buena argumentación y cómo la detectamos. A ver, cuéntenme, alguien de los aquí presentes que haya estado en el año 2015 viendo tele y pueda recordar algo. ¿Recuerdan algo sobresaliente de este debate? Por supuesto, sin connotaciones o sin apreciaciones políticas individuales. Estamos valorando el hecho discursivo, no el contenido. Debatieron Scioli y Macri antes de que Macri se convirtiera en presidente. Fue el último debate cuando estos estaban contendiendo para la presidencia. ¿Hay alguna frase que les quedó resonando? ¿Algo que recuerden con mayor claridad? ¿O esto pasó inadvertido para sus recuerdos? No pasó tanto tiempo, ¿no? 7 años. 7 años. Bien. Hubo un comentario, creo, pero no lo puedo visualizar. Ahí Soledad levantó la mano, Andrés. Ah, bueno, sí, habla Soledad, sí, sí. Hola, buen día. Me estoy tratando de acordar qué puntualmente o hacia dónde apuntás, pero sí recuerdo el debate y, o sea, recuerdo así en forma general que una de las cosas que más me llamó la atención en relación a argumentos y fundamentos que decías vos, era eso, digamos, como una faltante por ahí de algunos argumentos y fundamentos teóricos a la hora de responder las preguntas. Sí. Porque también recuerdo después haberlo tomado en el aula, en formación ética y ciudadana, porque estábamos abordando esto de, bueno, del acto, digamos, de votar, del sufragio, y bueno, hicimos todo un análisis. Y me acuerdo de eso, de los argumentos y los fundamentos como bastante precarios, débiles, a la hora de responder las preguntas. Y otra cosa que me estoy acordando ahora era que habíamos charlado ahí con los estudiantes de secundario en ese momento, era sobre hacia dónde apuntaban las preguntas también, como que faltaban otras preguntas, porque analizamos esto del porcentaje de, en realidad, cuáles eran las preguntas, hacia dónde apuntaban, por ejemplo, educación, salud, digamos, economía, y que por ahí hacían aguas en las respuestas puntuales, por ejemplo, que les interesaba a los estudiantes en ese momento, que era educación, por ejemplo. Eso es lo que me acuerdo. Estoy tratando, mientras voy hablando, haciendo memoria, porque, bueno, pasó bastante tiempo. Sí, sí, pasó bastante. Es cierto, el repertorio de preguntas en realidad fue muy cronometrado. Esa fue una de las principales críticas, que el tiempo era muy estricto y no podían explayarse más en algunos asuntos. Era muy selecto de ciertos temas y otros temas no estuvieron presentes. El periodismo se encargó luego de señalarlo. Y cuando entre ellos se lanzaron preguntas cruzadas, también existió poca referencia a la pregunta en cuestión. Digamos, no se respondieron mutuamente todo lo que se preguntaron. Fueron entrenados ambos. Uno viene del mundo del deporte, otro viene del mundo de las empresas, es un ingeniero pero empresario. Entonces, no son personas que se hayan entrenado a lo largo de sus vidas, desde jovencitos, para la palabra en público o para la discusión en público. ¿En qué te convertiste
Andrés, Sí, Juan. justamente ahí Gino dice, ¿no? Las respuestas siempre fueron chicanas hacia el otro. Bien, bien. Como tengo la pantalla completa, para no achicarla, cada vez que alguien escriba algo, Juan, habla nomás y mencionámelo. Sí, fueron chicanas. Eso es lo que se hace en un buen debate argentino. Y también en los debates extranjeros. Ahora vamos a ver otro modelo de debate. Fueron chicanas. Chicana es la forma en que se le dice en el lunfardo a los ataques, ¿no? Eh, bien. Si fueron chicanas es porque eso es lo que suma, lo que le resta al otro y aquello para lo que uno fue entrenado. Entiendo que el coach que tuvo Scioli, el coach que tuvo Macri o los entrenadores que tuvieron, seguramente los habrán preparado para poner el dedo en ciertas llagas que son las que duelen más. Andrés, Sí. perdón la interrupción nuevamente. Milena dice, eran contraargumentos y Carlos Ruiz dice después, es difícil no recordar las falacias, sobre todo de Macri. Bueno, eh, todavía no había, en este caso ganó Macri para su primera presidencia, para su única presidencia, eh, todavía no había gobernado Macri. Fue falacia con el paso del tiempo, entiendo yo. Me parece que a eso te referís, Carlos, cuando decís falacias. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que mucho de lo que salió de esas bocas en este debate fue falso, o fue mentira, o fue una promesa que no se cumplió. Y es el caso de Macri el más claro porque a él le tocó gobernar 4 años después de este debate y en esos 4 años no hizo honra exactamente a todo lo que salió de su boca. En ese sentido es falaz su discurso, sí. En ese momento en vivo no nos dábamos cuenta de estar ante una falacia, porque él no tenía una gestión detrás, al menos a nivel nacional, para poder falsificar datos. Tenía gestiones de la ciudad de Buenos Aires que, según la opinión pública, eran buenas, pero a nivel país ninguno de los dos tenía antecedentes. Uno sí por haber sido vicepresidente, ¿no? ¿En qué te has convertido, en qué te convertiste, Daniel? Creo que es una de las frases que más quedó resonando. No creo que haya sido espontánea, hablo a título personal, porque salían algunas frases de boca de Scioli que, según Macri, no eran compatibles con lo que Scioli era, digamos. Macri lo conocía y sabía que aquello era algo aprendido y no algo genuinamente dicho. En ese caso, son frases que quedan resonando porque la prensa, porque los memes, porque las redes sociales se han detenido en esas y el tiempo hizo que a veces uno compruebe que en este caso en el debate mucho de lo que se dijo fue falso o no se cumplió luego y eso es lo triste y a veces nos hace pensar, ¿y sirve un debate en tal caso? Bueno, si sirve o no sirve es discutible. 4 años después, cuando Macri ya había gobernado, está un poquito más envejecido en la foto, 4 años de tener un país en sus espaldas, y debatió con estos otros 5 candidatos. Uno que viene, el que está al lado, el que hoy nos gobierna, Alberto Fernández, que venía ya de la política partidaria, de tener cargos ejecutivos varios, haber sido jefe del gabinete de ministros no es poca cosa, haber sido docente universitario más de una década no es poca cosa, así que estaba discutiendo con un académico, pero también estaba discutiendo con un economista, docente universitario, muy técnico, como Labaña, también estaba discutiendo con Spert, también estaba discutiendo con un joven idealista que no usa corbata, miren, todos con corbata y él no. Estaba discutiendo con ese hombre que viene de los movimientos estudiantiles, viene de los movimientos populares, viene de intentar haber sido gobernador de Mendoza, y estaba discutiendo con un ex militar, un ex combatiente de Malvinas. Ese debate fue bastante más variado porque son distintas las idiosincrasias de los contendientes. ¿Alguien recuerda algo particular de este debate que les haya quedado en su memoria? Lo que sea.
¿Qué estaban haciendo hace 3 años ustedes? ¿2019 fue esto? Sí, 3 años atrás. ¿Se acuerdan que hubo minutos asignados para cada uno? ¿Hubo alguno de estos candidatos que prefirió esos minutos dejarlos en silencio? Hay una máxima. Sí. Andrés, Estefanía Díaz dice que era breve el tiempo de cada uno para exponer sus argumentos. Sí, eran muchos. Tenía que ser acotado el tiempo. Sí. Sí, yo no sé si se acuerdan que Nicolás del Caño optó por dejar minutos liberados en silencio, a pesar de que el moderador le decía que tenía 3 minutos, él decidió dejarlo en silencio, solidarizándose con no recuerdo qué causa. Cualquiera diría que desaprovechó un tiempo valiosísimo de toda Argentina mirando y varios segundos, o fueron 2 minutos, de silencio, de él en silencio, esperando que el reloj hiciera ruido y le tocara hablar a otro. Andrés, ahí está justo, sí, Tania, ella estaba, justo menciona esto del silencio del Caño, acá en el chat está, a ver, después Gino dice, ese no fue Massa en 2015, cuando el primer debate no fue Scioli. Después Carlos Ruiz dice, recuerdo que Macri apeló a su padre tildándolo de corrupto. Sí, ciertamente. No directamente, digamos, no lo hizo directamente, pero ante una acusación se lavó las manos y dijo, no, ese no fui yo, fue mi papá. Y el padre estaba muriéndose. Sí, no fue un momento muy de amor hacia el papá, pero sí, fue... reconozco a favor de quien logró que él hiciera ese comentario, gran habilidad, porque lograr que una persona se exculpe e inculpe a su padre que agonizaba, no es una habilidad menor. Me parece una genialidad política lograr eso. Bien, ahí levantó la mano Soledad y antes de cederle la palabra Aníbal dice, la mayoría se extendía en el tiempo sin respetar la extensión asignada. Te escuchamos, Soledad. Sí, no quiero copar la palabra, pero prefiero por ahí hablar antes de que escribir. Hay algo que a mí me resuena bastante en los debates, en este tipo de debates así públicos y televisados, más allá de lo que ahí comentan los compañeros del tiempo, que no da mucho el tiempo para poder exponer ideas y demás, a mí me pasa que lo que por ahí noto es la faltante o la escasa discusión de ideas. Es decir, son debates donde se expone brevemente, pero no se discuten ideas. Esto que decía Andrés de la Chicana se va directamente a eso, ¿no? Se apunta a cuestiones personales o que tienen que ver con las familias y demás, pero la faltante de discusión de ideas, porque uno puede discutir con el otro, debatir ideas, ¿no? Más allá de todo el contexto, digamos, en que se genera el debate. Y a mí me pasa que cada vez veo menos eso, es decir, como que se reduce a una discusión que termina siendo agresión o chicana, y no se discute la idea en sí. Eso me pasa por ahí en los debates que veo, incluso por ahí lo retomo en derechos humanos en superior, con los estudiantes, trabajamos un poco eso, qué significa discutir una idea, discutir ideas, ¿no? O sea, poder debatir horas con alguien sobre ideas. Sí, sí, tal cual. Si falta idea es porque el foco se está poniendo en cómo descalificar al otro. Ahí acabo de escribir en el chat, el recurso es un recurso argumentativo, no es muy ético, no se lo tenemos que enseñar a nuestros alumnos de secundaria, pero sí tenemos que saber que existe, que es el argumento ad hominem. Es el argumento que acusa a la persona y no a sus ideas. Es el argumento que va en contra del usuario de la idea, del que habla, y no de lo que dice. Entonces, se acusa a la persona y no a sus ideas, y eso es algo muy frecuente en política, y en ocasión de los debates, seguramente lo comprobaron si prestaron atención a estos,
digamos, no tenemos tanta experiencia en Argentina disculpen, silencio esto, no tenemos tanta experiencia en Argentina con la cultura de los debates políticos, públicos, en vivo, pautados o no pautados, con más o menos moderadores y temarios de base. No tenemos mucha experiencia. Andrés, los casos que hemos tenido... Sí, Juan. Perdóname, por ahí no, esto le pido que me excusen a los participantes del chat, me da como cosita, perdón la expresión poco académica, de interrumpirte a cada rato. Sí, no es interrupción. Tania dice, desvirtúan el arte de la política, no discute sobre los fundamentos, algo de filosofía política di en secundaria, pero lamentablemente como no apunta a lo ideológico, pareció aburrido. Y Carlos Ruiz dice después, se apela mucho a palabras claves con fuerte tono emocional. No comparto que haya ideas. Por otra parte, creo que con 2 minutos no se puede explicar cómo se instrumenta una política. Tal cual, sí, sí. Carlos, efectivamente, en 2 minutos es difícil empezar y cerrar una idea completa sobre asuntos profundísimos y complejos, como la desnutrición infantil, la inclusión de Argentina en el mundo. Hay asuntos tan complejos y que tenga solo 2 minutos es muy cruel que sea así, y en el tren de acelerar el comentario, el político termina incurriendo, si no está entrenado, en imprecisiones, en frases que terminan siendo malinterpretadas, ambiguas, o termina eso que iba a ser una idea, termina siendo un prototipo de idea, un esbozo de idea, y no se completan, porque no se puede completar una idea en 2 minutos. Seguramente a todos les pasó como docentes en el aula no tener tiempo para escuchar a un alumno o para desarrollar un concepto, o cuando les hacen una pregunta muy profunda y ustedes saben que eso no se responde en 2 minutos o no se puede responder en 2 minutos. ¿A quién de ustedes no le preguntaron hace un par de años, profe, ¿estás a favor del aborto? Bueno, esa pregunta, ¿les parece que se puede responder en 2 o 3 minutos antes de que suene el timbre y me voy y doy clases en el curso de enfrente? Son asuntos muy complejos y tienen tantas aristas para abordar que uno, si se aprecia de buen docente, debería clarificar que no se lo puede tomar tan a la ligera. El uso del tiempo, estratégicamente por Nicolás del Caño, para generar efecto, un efecto de lo desaprovecho intencionalmente para generar en la gente conciencia de que estamos ante un duelo. ¿Vieron los minutos de silencio que se hacen en ocasión de un fallecimiento? Bueno, él quiso hacer algo así, en homenaje a no sé qué causa. Su vecino, el militar que está a la derecha, bueno, Gómez Centurión, sin embargo, a él le sobró tiempo, no sé si se acuerdan. El minutero seguía corriendo y él ya cerraba su comentario. Tenía o muy poco que decir, o sus ideas eran tan contractas, tan compactas, que bastaba con 20 segundos y le sobraba 1 minuto 40, y el periodista le preguntaba, ¿no piensas seguir hablando? Y él le decía, no, ya está, ya dije lo que tenía que decir. Entonces, evidentemente, la locuacidad de algunos confronta o se opone a la excesiva concisión de otros. Eso sí, como características del discurso de ciertas personas, ¿no? Apliquémoslo a la... Sí, Juan. Perdón, hay Carlos justamente en sintonía con esto que vos decís, ese recuerdo puntualmente que se esperaba mucho de la Baña del aspecto económico y dejó libre 1 minuto. Y acá Tania agrega, mira el dato, que por el Ara San Juan cree que es por eso el minuto de silencio. Sí, tenés razón, sí. No me acordaba lo de la Baña, que se espera que un economista a ese módulo, a ese bloque de temas, lo exprima y sea el que se luzca más. No sé, yo esperaba que él se luciera en ese sentido, y sí, tenés razón, Carlos, no lo hizo, y sí, es sobre el Ara San Juan. Sensibilización es lo que logró o quiso lograr el candidato al hacer ese minuto de silencio. Otros lo leyeron, no me incluyo necesariamente, otros leyeron esa actitud del candidato del Caño como una incapacidad de decir mucho más, entonces aprovechó lo del Ara San Juan
para rellenar tiempo o para ensuciar al gobierno actual, que era el de Macri, que no había manejado el asunto con seriedad o con el suficiente compromiso. En cualquiera de los dos casos, hay una intención detrás. No creo que se haya quedado en el momento sin palabras, porque es un muchacho bastante verborrágico, así que son decisiones estratégicamente armadas. No se llega así. Entiendo que todos estos se han preparado para un debate presidencial ante todo un país, aunque no tengamos experiencia como ciudadanos. Señores, sí tiene experiencia Estados Unidos, sí la tiene hace muchos años, experiencias en debates presidenciales y en debates de vicepresidentes, de candidatos a vicepresidencias. Este que estamos viendo es una imagen, no es un video que vaya a reproducir, es del 2020, de cuando Trump estaba por dejar su gobierno y Biden estaba por ganar. Trump todavía no sabía que perdía y Biden no sabía que ganaba. Este debate fue el previo. Estamos hablando de un octogenario, un hombre de 79 años con otro de 70 y pico. Miren la diferencia entre los políticos nuestros y los líderes de Estados Unidos. En este debate, entre otros asuntos, lo que se comprueba es que un animal político, esto es una metáfora, no es una apreciación ni valoración como Biden, que desde su temprana juventud está en política, llevaba 50 años en cargos legislativos, en cargos dentro de su partido, y llega a los 78 con posibilidades de ser presidente. Yo no sé si llegan a percibir esto, 78 años y se convierte en presidente de los Estados Unidos, según lo que leí, uno de los más longevos en la historia del país. Está frente a un empresario cuya edad no está muy lejos, empresario, no político. Había debutado en política 5 años atrás, cuando se lanza a gobernar Estados Unidos y lo logra. Y ahora lo quería volver a lograr. Pero acá notamos diferencias en las preparaciones. Un señor que roza los 80 años y sin embargo se preparó toda su vida para gobernar Estados Unidos. Hoy gobierna Estados Unidos una persona que se preparó toda su vida para eso. ¿Es por eso bueno? ¿Es por eso mejor? Lo dirán las acciones. Discursivamente es un señor que fue efectivo, según dicen los periodistas, los que hacen análisis posterior a este debate, fue muy efectivo, muy contundente y se mostró muy seguro en ese debate, a pesar de estar contendiendo con una figura tan fuerte como la del entonces actual presidente. Entonces, no importa la edad, sí importa la formación y cómo se planten frente en este caso a un Trump que desde la misma postura, yo no sé si la están observando, cómo está agazapado al atril y cómo lo observa, es más alto, es más joven, es multimillonario, es exitoso, estuvo con las mujeres más lindas del mundo y lo mira con aires de superioridad. Biden no se achicó, perdón por la metáfora de achicarse o de agrandarse. Pero acá tenemos un ejemplo de cómo la formación política sí que influye y la experiencia en debates, porque Biden ha debatido hasta el cansancio, no es algo que no se note. En este debate se notó. Si tienen tiempo y pueden ver algunos momentos, se van a dar cuenta de lo que les hablo. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, vámonos 60 años para atrás. En el año 60, en 1960, se produjo un debate que es uno de los más memorables en la historia de la televisión mundial, porque estaban debatiéndose la presidencia de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy y Nixon. Este debate fue muy, muy importante porque fue el primero televisado, y no solo por eso, sino porque los efectos, las consecuencias de este debate, dicho por los analistas y especialistas, han cambiado y han hecho mover la opinión pública en un sentido. Yo creo que en los casos anteriores, no sé si coinciden conmigo, Argentina no cambió su voto después de ver esto. Argentina ya estaba volcada hacia un candidato.
Argentina quería cambiar el modelo kirchnerista y optó por Macri. Argentina quería deshacerse de Macri y optó por el modelo kirchnerista de nuevo. Bueno, en este caso, Estados Unidos estaba muy dividido. ¿Y qué sucedió? Durante el debate, la fuerza argumentativa del uno y la debilidad, inseguridad y nerviosismo del otro torcieron la balanza a favor del que estuvo menos nervioso y se mostró más seguro, que fue Kennedy. De este debate lo que recuerdan los analistas y los especialistas es que Nixon transpiró impresionantemente, que tenía ojeras que demostraban que estaba cansadísimo, que estaba superado por la situación. De hecho, él confesó luego que venía de semanas de gripe. Y confiesan los que participaron del debate en el backstage, cuentan que cuando llegan ambos al estudio, los quieren maquillar a los dos, y que Kennedy decide no ser maquillado, y así como llegó, participar del debate en aires de que era masculino, que no necesitaba de ese aditamento. Y Nixon, para no quedar atrás o para no ser menos, hizo lo propio. Así, con su blancura y con sus ojeras, se plantó. Y dicen los especialistas y los que conocen del tema que Kennedy, sin embargo, unos minutos antes de empezar, se fue detrás de escena y se hizo peinar y maquillar de último momento. El golpe estético que genera un joven apuesto, que estaba vinculado con personas del jet set y que tenía estéticamente una figura mucho más atractiva que la de Nixon, que la vida no lo favoreció con la gracia de la belleza, eso ya lo puso en desventaja. La transpiración constante terminaron de hundirlo, y según los especialistas, después de este debate, la gente se volcó hacia Kennedy por su carisma, por su juventud, por su seguridad, por su empatía frente a la cámara, frente al otro que tartamudeó, que tenía buenas referencias políticas de su pasado, pero sin embargo no estuvo a la altura de su adversario, que fue mucho más vivo en términos de lo estético y lo que se proyecta. La imagen que proyectan es lo que termina haciendo al pueblo estadounidense decidirse en ese balotaje a favor del candidato republicano. Entonces, este ejemplo es paradigmático de cómo, aún con buenos argumentos, porque Nixon los tenía, era un hombre de política, de carrera, con una buena retórica, aún con buenos argumentos, si a eso no se lo acompaña de una imagen de seguridad, de proyectarse seguro, a veces cae en descrédito o se desluce por más habilidades que tenga. Se puede ser muy capaz, pero si a eso no se lo envuelve o no se le pone un envoltorio de seguridad, aquellas capacidades pueden quedar deslucidas. Recomiendo a todos los que les interesen las ciencias sociales y las ciencias políticas que lean sobre este debate. Es muy interesante todo lo que pasó en Estados Unidos durante y luego de este debate con la imagen pública de ambos. Luego Nixon sí se convierte en presidente, pero muchos años después. Bien, ahora volvemos al presente. Estamos hablando del año 2020, estamos hablando de los momentos de cuarentena en que los argentinos estábamos encerrados y teníamos en televisión constantemente a un presidente que explicaba dónde estábamos parados, hacia dónde íbamos, cómo estábamos yendo, cómo estaba Argentina en materia de números, de casos, de ocupación de camas. Bueno, vuelvo a reiterar que no hay ninguna connotación de ideología política en mis comentarios, no lo hubo, no lo está viendo y no lo habrá. Hago una valoración sobre las habilidades discursivas de los oradores. En este caso, coincidió el periodismo, al menos hasta antes de que sucediera el Olivos Gate,
qué casualidad, dije Olivos Gate, estoy refiriéndome a la fiesta de Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos. Gate es el sufijo que se le dio a una situación escandalosa, ¿no? Lo de Olivos, Olivos Gate, y el Watergate, que fue el escándalo que lo tuvo Nixon como protagonista y que terminó con su renuncia. Justo se vinculó Nixon con la esposa de este señor. Bien, el presidente de Argentina, durante muchos meses, durante el año 2020, explicaba la situación del país con gráficos, de formas muy claras. A veces recurría a científicos que lo apuntalaran, pero en muchos casos él mismo lo hacía, y el periodismo en Argentina lo valoró como un hombre que tenía capacidades, que tenía habilidades pedagógicas. Entonces, enseguida sacaron a relucir que estamos ante un docente universitario. Ha sido muy claro. Tengamos o no simpatía por su figura, hagamos hoy, en el 2022, con el diario del lunes, balance positivo o negativo de cómo se administró la pandemia. Todas las cadenas nacionales en las que el presidente explicaba la situación de Argentina frente al COVID han sido, no hablo a título personal, sino por lo que dicen los especialistas, han sido muy efectivas en materia de comunicación. Él ha sido claro, ha usado instrumentos, como en este caso un gráfico, para explicar y para simplificar realidades complejas para que la gente lo comprendiera. De hecho, los indicadores de opinión pública demuestran que en los primeros tiempos de la pandemia, los primeros meses de la pandemia, hasta que hubo un hartazgo, creo que mundial, pero al menos en Argentina, la imagen positiva que tenía Alberto Fernández era alta, porque se lo veía como una persona solvente, dómine de lo que estaba pasando, y explicaba bien las cosas. Y ahí es donde quiero llegar. Este señor supo fundamentar, supo argumentar por qué se estaba haciendo lo que se estaba haciendo. Supo argumentar por qué convenía quedarse en casa, por qué convenía que las actividades esenciales fueran tales o cuales, que el transporte aéreo se redujera, se cancelara. Él supo argumentarlo bien. Siempre hay una oposición, por supuesto, que le va a encontrar defectos, pero en materia comunicativa, según los especialistas, él ha sido efectivo argumentando, convenciéndonos, persuadiéndonos de que lo mejor era estar en casa. Y la prueba más elocuente de que fue efectivo en ese objetivo está en el hecho de que hasta la oposición luego compartía ese mensaje de quedémonos en casa. El mismo Larreta, Rodríguez Larreta quise decir, compartió mesa con él y con el gobernador de Buenos Aires y estaban los tres en sintonía. Fue un mensaje unificado. Bueno, sus habilidades como docente, explicando, argumentando, fundamentando, han sido, me parece, incuestionables. Así, aquí sí hablo a título personal. Y esto es un ejemplo de cómo un docente, se supone, se espera, debe tener más habilidades al momento de argumentar que un no docente, se supone, se espera. Bueno, este es el caso del presidente de Argentina. No sé si alguien tiene una opinión distinta o tiene alguna apreciación en algún sentido al respecto. Sé que es un tema polémico, pero no estamos haciendo valoración de la gestión, sino de la comunicación. Si no hay opiniones al respecto, avanzo. Bueno, acá me fui al diablo. Pasamos de presidentes del mundo a Francisco Oneto, más conocido como el abogado nivel Dios. Quiero salir de la pantalla compartida porque quiero ver sus caras. A ver si alguien lo conoce. Sí lo conocen, algunos lo conocen y me encanta que lo conozcan. No es muy académico, repito, pero bueno, me pareció muy simpático que lo incorporáramos. Él merece estar en esta selección de argumentadores. ¿Alguien sabe por qué este hombre, que fue entrevistado ocasionalmente un día por TN, luego se convirtió en el abogado nivel Dios? Ahí Carlos dice, es excelente argumentando. Sí, sí, Carlos, tal cual. Es excelente argumentando.
Sí. ¿Alguien más conoce su caso? O sus intervenciones públicas, porque este hombre ha tenido muchas intervenciones públicas y luego se convirtió en un influencer. Tiene un canal de YouTube. ¿Solo Carlos lo conoce? Seguro que los conocen otros. Para poner en contexto, aquí está siendo entrevistado en TN porque él defendía a un joven que había hecho picadas y había matado a una mujer. Él está como abogado defensor de un asesino. Durante la entrevista que tiene en TN, si la buscan en YouTube se van a sorprender o se van a llenar de bronca por cómo un abogado, en este caso este abogado, logra incomodar tanto a los periodistas que los periodistas terminan prácticamente cerrando el móvil porque no soportaron el nivel de contraargumentación efectiva en muchos casos de este hombre que se valió de todos los recursos argumentativos que se imaginan para no admitir que estaba defendiendo a un asesino. Porque si hay algo que tienen algunos abogados es la capacidad de negar la realidad, pero la niegan con tanta eficacia que hasta uno termina dudando. Abogado nivel Dios. Búsquenlo y se van a reír toda la semana. Deja al descubierto, dice Carlos, la inoperancia de los periodistas. Bueno, sí, estos periodistas no estuvieron a la altura porque no pudieron hacerle pisar el palito. O él fue muy hábil o los periodistas eran muy papas fritas. Dice Soledad que es muy mediático y que los titulares son tremendos. Es cierto, él lanza frases muy altisonantes que terminan generando mucha polémica. Él es un hombre que está en contra del feminismo, en contra de la ampliación de derechos, en contra del kirchnerismo en general. Bueno, los que lo desconozcan, los felicito porque no están contaminados por los medios de comunicación masivos. Ahí Carlos Argument, ¿se acuerda? Sí. Bien. No quiero tampoco que este hombre nos ocupe tantos minutos del encuentro, pero me parecía útil saber que no solamente los grandes mandatarios y las grandes personalidades de la humanidad son buenos debatiendo, también lo puede ser un abogado y puede ser insufrible e insoportable en sus habilidades discursivas. Este es un ejemplo. Cuando tengan tiempo, y si tienen tiempo y ganas, googleenlo. Francisco Neto, abogado nivel Dios, o búsquenlo en YouTube y van a darse cuenta de lo que les hablo. Vamos a otro caso. Y ya llegamos a la teoría. Ya llegamos a la teoría. No crean que esto es todo chisme barato. Estamos ante Sarah Palin. Sarah Palin fue gobernadora de Alaska. Tuvo distintos cargos políticos en Alaska. Alaska es el estado más recóndito, no es el más recóndito porque ese es Hawái, pero en Estados Unidos Alaska no es precisamente un estado que importe mucho. Es como una provincia argentina con poca gente que no mueve el amperímetro al momento de las votaciones nacionales. Bueno, Alaska nunca tuvo importancia política en Estados Unidos hasta que llegó Sarah Palin con mucho carisma y se convirtió en candidata a vicepresidente. Fue la segunda mujer en ser candidata a vicepresidente, pero la primera en tener tanta resonancia mediática, muy hábil en el manejo de los medios, muy graciosa. De hecho, ahora tiene un programa de televisión. Pero hay algo de Sarah Palin que me gustaría que supiéramos para darnos cuenta de que a veces no ser solventes en materia de argumentaciones nos puede hundir la carrera. No a los docentes, porque los docentes nos reinventamos a cada rato, si nos equivocamos decimos perdón y seguimos. Bueno, a un político como Sarah Palin le puede pasar esto. Si esta mujer hoy no está gobernando Estados Unidos, es porque cometió un par de errores públicos. Sarah Palin fue muy buena, tenía imagen positiva muy buena, siempre en el Partido Republicano, ¿no? Muy conservadora, una señora en contra de los derechos del colectivo LGTBQ, una señora que está a favor del Club del Rifle, en contra de la legalización de las drogas. Bueno, una señora muy de derecha, muy republicana,
una derecha religiosa, ella siempre cita a Dios en sus discursos, pero bueno, representa a un Estado que lo es también. Esta señora metió la pata varias veces, en 3 ocasiones al menos, que fueron las más resonantes, en ocasión de entrevistas televisivas. En materia de política exterior, esta mujer hizo aguas. Sabe cómo administrar el petróleo de su país, de su estado, sabe de política interna, sabe manejar gente, sabe negociar con empresarios, ha sido muy hábil, de hecho llega a ser precandidata y luego precandidata a la vicepresidencia. No es casualidad en Estados Unidos llegar en los 80, en los 90, a tener cargos tan importantes y siendo mujer, no es casualidad, pero en materia de política internacional esta mujer no se preparó bien y no supo responder algunas preguntas y se confundió. Sus errores más sobresalientes han sido haber confundido a Corea del Norte con Corea del Sur, dijo que eran aliados los estadounidenses de Corea del Norte, y el periodista le repreguntó y le dijo, ¿estás segura? Y ella dijo, ah, no, del sur, perdón, siempre me los confundo. Bueno, eso demuestra que norte y sur para las Coreas, para ella daba lo mismo cuando son diametralmente opuestas las 2 repúblicas. También se equivocó al momento de confundir Afganistán con Pakistán. Le preguntaron por un conflicto entre Pakistán e India y ella habló sobre Afganistán y la invasión de Estados Unidos. Se confundió porque terminaban en tan los 2 países. Y luego el periodista le hizo ver su error y pidió que apagaran la cámara. Y su tercer error importante es haber confundido Sudáfrica con África. Haber dicho que África es un país y luego querer corregirse diciendo, no, hablaba de Sudáfrica, y eso demostró que para ella África es una sola cosa y lo asociaba a Mandela, y ahí llegaba su conocimiento de política internacional. Entonces, ¿por qué traigo a esta mujer a colación? Para darnos cuenta de que se puede ser efectivo en materia de argumentación, pero en un campo, en este caso la política internacional, no se es bueno, y eso tira por tierra, igual que las gotas de transpiración de Nixon, que lo acabaron en ese momento, a ella la acabaron, la terminaron con su carrera política, esos 3 furcios que acabo de mencionar. Hay un cuarto que es, en una entrevista televisiva, ella había anotado en su mano un par de respuestas, un par de palabras que iba a usar en sus respuestas. Y durante la entrevista miró su mano y la cámara la tomó. Entonces, evidentemente es una señora que no estuvo muy bien asesorada. Hay mucho escrito sobre Sarah Palin porque es un fenómeno muy curioso de cómo una carrera política se puede ir a pique debido a un mal asesoramiento, a un mal entrenamiento en ciertos temas, en este caso, política exterior. Bueno, y ahora vamos a 2 ejemplos más, y prometo que dejo de hablar. Si quiere alguien hacer un comentario, por favor hágalo. No es el caso de Sarah Palin representativo de las mujeres en política, aclaro. Es un ejemplo, así como di el de Nixon y el del abogado nivel Dios. Bueno, en este caso es mujer. Si hubiera sido hombre, también lo hubiera mencionado. Bueno, vamos a ver este ejemplo y luego charlamos. I have a very simple question for you, which seems very complicated these days. How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Economía. But how much is it? Bueno, depende, a ver, At this moment. Creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima, digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última reporte de inflación, es 10,2 o algo por el estilo. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that?
Όμως, σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, η συνέντευξη σταματά απότομα, με τη δικαιολογία ότι ο υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Mire, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, bro, sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Με τα μικρόφωνα ανοιχτά, μας λέει. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. No. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no andar en el tema, ¿ok? Λίγο αργότερα, όταν ανοίγουμε την κάμερα για μερικά ακόμη πλάνα, η βοηθός του Υπουργού Οικονομικών μας εξηγεί τον πραγματικό λόγο που η συνέντευξή μας διακόπτει τόσο απότομα. Hay un tema que nosotros, el ministro de Economía tiene, quizás es difícil de entender para alguien de afuera, ¿no? Sí, explícame. La verdad que hablar de la inflación cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación. Pero no sé esto si él habla por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora. Todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación, hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto. Es como yo no hago mi trabajo bien. Bueno. Bien. Quiero ver sus caras y quiero escuchar comentarios de este momento. Necesito ver caras y escuchar comentarios. Estamos en el 2013, el ministro de Economía de la República Argentina es entrevistado por una pobre periodista griega que no podía entender lo que estaba pasando. ¿Alguien que opine algo, por favor? Por supuesto, Hernán Lorenzino no está más en política y está todavía tapado con la frazada en su casa, porque después de esto no se puede salir a la calle y mirar a nadie a la cara. ¿Recordaban esto? Bueno, los que son más jóvenes no tanto. 2013 tampoco pasó tanto tiempo, pasaron 7, 8, 9 años. Me quiero ir, fue la frase que quedó para la historia. Lo dio todo, dice Karen, jajaja. Vergüenza ajena, Vanessa, tiene vergüenza ajena que su ministro no quisiera hablar de inflación. ¿De qué va a hablar un ministro de Economía si no es de inflación? ¿Cómo no va a poder responder una pregunta sobre inflación? Montando la analogía de lo... Bueno, eso es sobre lo anterior. Bueno, definitivamente estamos ante un ejemplo de cómo, a falta de argumentos, el me quiero ir fue la salida, ¿no? No hubo mucho argumento como para salir del asunto. Dio un dato estadístico, pero no pudo más, no soportó la situación, estaba nervioso, tartamudeaba. Mismo fenómeno que observábamos hace un rato con otros políticos. En este caso, entrevistado en el exterior, y también hay una cuestión de ética periodística que es un poquito cuestionable. No sé si están de acuerdo conmigo con que lo que está fuera de grabación, el off the record, no se debió haber publicado. Nosotros no deberíamos estar viendo esto. Bueno, el periodista no fue muy ético y yo no lo estoy diciendo al compartirlo con ustedes, pero ¿está bien que se grabe el off the record, lo que pasa por fuera de la entrevista pautada? Es discutible eso. Eso ya entra en otro terreno que excede a la reflexión sobre las habilidades argumentativas. ¿Está bien que hayamos escuchado lo que él dijo fuera de grabación? Bueno, es lamentable en general, independientemente del color político. En más de un caso, también el otro color político alternativo, el del 2015, también ha tenido a funcionarios que no han podido responder preguntas y que han tenido a personas que les daban información detrás. Así que estamos todos los políticos, todos los políticos están en la misma situación en algunos casos, de verse faltos de argumento, faltos de preparación o de entrenamiento. Sí, así se termina de conocer a los gobernantes, cuando se los expone tanto. Así que Vanessa dice que sí, que está bien exponerlos completos para que uno los conozca. Claro, si se lo edita, uno nunca se enteraría que él no quiso responder sobre inflación.
Carlos dice que Macri no pudo decir cuánto cobraba un jubilado. Evadió la pregunta, es cierto. Sí, sí. O cuánto cuesta un boleto de colectivo. Son preguntas que se le hace intencionalmente para demostrar que no están con el común de la gente y ahí hacen aguas. El caso de Hernán Lorenzino es paradigmático en este sentido. Bueno, uno más y prometo que vamos a teoría. Estamos hablando de debilidades en la argumentación, para no incurrir en ellas, no para reírnos. No es para reírnos todo esto. Me quiero ir. Bueno, el siguiente caso es el de... este. Si hay algo que el debate del aborto dejó de positivo en Argentina es la importancia, es un tema muy solemne, así que no voy a hacer humoradas con esto, pero nos demostró a los argentinos que se puede debatir de forma masiva, se puede convocar a distintos sectores a opinar sobre el tema, y eso sucedió en diputados, sucedió en senadores, habló todo el mundo, desde una actriz hasta una modelo, pasando por un médico, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, todo el mundo ha podido opinar, religiosos, imanes, rabinos, todo el mundo pudo hablar sobre el tema del aborto, hasta que un biólogo expone frente a senadores, y una de las senadoras le hace una pregunta, un par de apreciaciones, y pasa lo siguiente. Voy a la pregunta. Usted ha dicho recién que si los médicos, voy a tratar de decirlo, si algo me equivoco, como lo ha dicho, me corrige, que si los médicos detectan que el embrión va a nacer mal y no recomiendan un aborto, es lavarse las manos, algo así dijo, ¿verdad? No dije recomendar. Bueno. Repita lo que yo dije. ¿Cómo lo dijo, perdón? Nos dan la posibilidad. Los médicos que detectan... Sí, en todas las partes del mundo donde está permitido el aborto hay lo que se llama genetic counseling. Si se hace un diagnóstico prenatal y se sabe que el niño va a nacer con una enfermedad para la cual no hay cura, se le da la posibilidad, se le informa a la madre o a la pareja que puede tener la posibilidad de interrumpir el embarazo. O sea que usted está de acuerdo o está propiciando el uso eugenésico del aborto. No, no es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre. No, pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down... Yo no dije síndrome de Down, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. Eso se llama síndrome. Pongamos una discapacidad. Perdón, ¿usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Me lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No, no está bien, está mal. Igual no es médica. Bueno, yo tampoco. Está bien, concretemos la pregunta. La pregunta es esa. ¿Cuál es? Si usted está de acuerdo, por lo visto, está recomendando abortos eugenésicos. No estoy recomendando aborto. El aborto no se recomienda. El aborto es una opción. Nunca se recomienda. Jamás. Y yo estaría en contra de que se recomiende el aborto. El aborto no es nada gratuito para una mujer que lo practica, ni es nada feliz de hacer. Es una opción. Perfecto. Triste opción, gracias. Bien. No sé si recordaban esta escena. Buenas noches ya a todos. ¿Quedó abierto? Quisiera presentarme un poquito por si no me conocen. Bien. Alberto Kornblit, un biólogo del CONICET. Bueno, es dura la situación porque hablan de temas muy sensibles para cualquiera de nosotros. Es inolvidable, dice María Luz. Definitivamente es inolvidable, y la frase que nos queda a todos resonando es: no está bien, está mal. La corrigió en seco. Ella quiso direccionar una respuesta en un sentido, pero él no la dejó. Y él es un biólogo. Él no es un especialista en discusiones, no es un sociólogo, no es un abogado nivel Dios, es un biólogo que estaba siendo interpelado por una docena de senadores y de senadoras ultracatólicas del interior del país. Y como biólogo, y a pesar de ser biólogo, recalco lo de biólogo para
para notar el hecho de que viene del mundo de las ciencias duras y sin embargo tuvo una gran contundencia argumentativa y gran solidez al momento de hacerle ver que ella estaba incurriendo en errores conceptuales y quería con esos errores llevarlo a una respuesta que él no iba a dar y no se la dejó pasar y fue muy contundente. Esa contundencia, entonces, no tiene que ver con su formación de base, sino que evidentemente tiene que ver con su capacidad de argumentar en vivo, sin haberlo ensayado mucho. Él presentó una exposición, pero él se expuso a que senadores, digamos, los senadores y los diputados son los más hábiles, se supone. Esta señora no es representativa de un buen... a ver, no, quito ese comentario. Edición deshacer. Juan, borramos esto. Esta política no necesariamente tiene las habilidades discursivas que uno espera de un legislador. ¿Qué sucede? Este biólogo estaba siendo interpelado por especialistas en la palabra pública y sin embargo no se dejó apurar por esta señora. Dice Miriam, pensar en la discapacidad como enfermedad incurable denota desconocimiento, por lo menos desconocimiento. Lo quiso componer, quiso solucionar o quiso ella misma corregirse, pero la embarró peor todavía. Así que en este sentido, lo que queda al descubierto es que no se necesita ser especialista para argumentar bien y fundamentar bien. Así que si estamos dando clases a profesores de matemática, a futuros profesores de matemática, de la misma forma tenemos que esforzarnos para que se capaciten en el arte de defender bien sus ideas. Nunca debemos claudicar en la idea, digo matemática porque en ciencias sociales se supone que es mucho más frecuente esta habilidad, o debe serlo, pero también podemos estar dando clases en un instituto que no sea de formación docente, que sea de formación superior. Bueno, en todos los casos siempre es útil entrenar ciudadanos capaces de defenderse, de argumentar, de justificar, y para eso es que se hace necesario dar herramientas, porque si uno no da las herramientas, ¿cómo puede pretender que luego el otro las pueda usar? Opinar, entonces, todos los casos anteriores fueron en el ámbito de lo oral, ¿no? Entrevistas, debates. En los periódicos, acá estoy mostrando dos periódicos similares, Clarín, La Nación. En los textos de opinión de estos diarios ya se nota cuál es el sesgo ideológico. Que La Nación diga el silencio del Papa sobre Nicaragua ya nos está mostrando que el diario piensa que el Papa debería estar hablando sobre lo que pasa en Nicaragua. Después, que en Clarín digan la corrupción K en 2 testimonios imposibles, ya están afirmando que hay corrupción K. Después, ¿quién está a salvo de la crisis educativa? Pregunta alguien en Clarín. O sea, que están hablando de crisis educativa, ya están afirmando que hay una crisis, están dando por sentado que hay una crisis. Entre otras, solo seleccioné dos capturas de textos de opinión de estos días de La Nación y Clarín. Pero también en página 12, para irme al otro extremo, que un artículo de opinión se titule «Bolsonaro ya está derrotado», lo dice todo. U otro que diga «¿Es ella la que odia?», mostrándole a Cristina cuando estuvo junto a... bueno, este es Eduardo Aliberti, potentísimo argumentador. No sé si perciben en la pregunta ¿es ella la que odia?, lo que está detrás. Que hay muchos odiantes que no son precisamente Cristina. Bueno, esta es una línea editorial del diario que está plasmada en el mismo título del texto de opinión. Textos de opinión que pueden ser más neutros, en este caso en EducaWeb, para salirnos de la política porque van a decir que estoy muy politizado, diría Mirta Legrand. Muy politizado. No, no estoy politizado. Son ejemplos donde la argumentación circula mucho. Bueno, en educación, videojuegos, metaverso e idiomas. Ahí no hay, a priori, contenido ideológico. La aportación de la educación en la transición ecológica y sostenible. Tampoco hay ideología tan expresa. Seguramente si me lo pongo a leer al texto, me enteraría que en algún párrafo se puede observar que este hombre de Zaragoza sí tiene una visión más X sobre cierto asunto. Así que lo que nos interesaría es, en base a los casos comentados recién,
orales y escritos, poder valorar que hay un repertorio, en este caso hacemos esta selección, son más de 30, en los manuales de estilo de argumentación, suelen ser más de 30 los recursos argumentativos, es decir, las maneras que tenemos de taparle la boca al otro. Como hizo el biólogo con la senadora, o como hace eventualmente un político en un debate cuando se le pregunta algo malintencionado. Bueno, hay muchas maneras de actuar, de reaccionar y de darle fuerza y vigor a nuestra argumentación. Esas maneras pueden adquirir distintas formas, por escrito y en el discurso oral también. Un buen texto argumentativo o un buen texto en el que nuestros alumnos deban fundamentar, argumentar, debería tener un picoteo de estos recursos. Debería tener ejemplos, mediante ejemplos se suele reforzar un argumento, ejemplificar, poner un caso particular siempre ayuda a que lo que se está diciendo no quede en el aire, sino que se plasme en un caso particular. Citas de autoridad, como dijimos en el encuentro pasado, esto es introducir la voz de una persona que tenga autoridad en el tema, para que lo que yo estoy diciendo, que soy un pobre mortal, tenga un poquito más de sustento. Bueno, si recurro a alguien que es en esa materia autoridad, a mi argumento lo fortalece mucho más, a mi opinión la robustece. Por eso, ahí aclaro que es un tema que vamos a desarrollar más en extenso cuando hablemos de las normas APA, sobre cómo se incorpora una cita de autoridad. Hay gente a la que se le va la mano y no paran de citar autores. No sé si conocen de qué estoy hablando. Parece que nunca hablaran ellos, siempre hablan en boca de otros. Bueno, hay que mantenerse en su justa medida, ¿no? Bueno, plantear causas y consecuencias. Esto está en el ABC de una buena argumentación. Si yo pretendo que mi estudiante fundamente por qué opina lo que está opinando, es probable que yo espere que él me exponga las causas de ese fenómeno, las consecuencias de ese problema. O sea que establecer causas y consecuencias es muy importante al momento de argumentar. Hacerse preguntas que no tengan respuestas. Una pregunta abierta, que no se responde necesariamente, pero que me llama a la reflexión. Las preguntas retóricas son muy útiles, son muy efectivas y embellecen el texto, porque lo hacen más variado. El ejemplo que les propongo es: ¿no sería más interesante que los chicos se identificaran con sus escuelas por compartir con ellas una serie de principios y valores y no por tener estampado el nombre del colegio en letras adheridas a la espalda? Es una pregunta que queda abierta. Se supone que la respuesta es sí, sería más interesante. Bueno, pero es una pregunta que me llama a reflexionar y en la pregunta está dada la respuesta incluso. Solo que el formato es el de reflexionar vos. Bueno, hacer analogías. Esto es establecer un paralelo entre dos situaciones. Por ejemplo, comparar. El ejemplo que se presenta es: tanto individuos como empresas deben ajustarse a una dieta que permita eliminar la obesidad informativa, y tal como ocurre con todo régimen dietético, ella debe ser equilibrada y balanceada. Obesidad informativa, que sea equilibrada y balanceada, la información que dan las empresas. Bueno, acá estoy haciendo una analogía entre el ámbito de la nutrición y el ámbito de la información empresarial, entre lo que las empresas deben ajustar, los gastos de una empresa, que debe ser equilibrado, balanceado, igual que la nutrición de una persona. Eso es establecer casos análogos. Son ilustrativos las analogías, son ilustrativas. Bueno, hacer concesiones. Yo sé que la concesión a veces es peligrosa, porque uno, al conceder la razón, corre el riesgo de terminar dándola.
si yo uso un aunque, estoy provisoriamente, temporariamente dando la razón y luego vuelvo sobre mi opinión al respecto. Entonces, yo acepto en alguna medida la opinión adversa, pero luego la refuto. O sea que la concesión tiene que estar bien armada para no incurrir en una contradicción lógica, ¿no? Bueno, la más buscada y la más fácil, ante la que más sucumbimos y caemos, que es refutar. Invalido la opinión mediante argumentos opuestos. No siempre los encontramos de manera directa, por eso refutar no siempre es tan fácil. La típica contradicción sería, ¿no? Contradecir, refutar son sinónimos. Mediante palabras como sin embargo, pero, no obstante, establezco mis refutaciones. Bueno, está la desmentida, que es negar la validez de un argumento propio. Por ejemplo, al decir, no es cierto que el talento sea la única condición para triunfar. También es necesaria la voluntad y la disciplina, bla, 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 bla. O sea que yo digo algo, lo desmiento, para luego afirmarlo. No sé si es tan usado, pero bueno, lo conocemos al menos. La ironía, en su justa medida, es un lindo recurso argumentativo y, como dijimos en el pasado, tratemos de no abusar de él porque si somos muy irónicos, a veces quebramos la relación con el alumno porque siente que lo estoy subestimando, porque a veces la ironía intenta mostrar superioridad intelectual frente al otro. No sé si saben de qué hablo, si conocen personas que se valgan de la ironía para demostrar que tienen más cultura y al otro lo dejan allá abajo porque no la comprendió. Bueno, si no la comprendió o no tiene muchas luces o no fue bien planteada la ironía. Es una forma de refutar, pero por medio de una burla que está disimulada. Es decir, que se expresa lo contrario de lo que se está diciendo. Eso es, por definición, una ironía. Expresar lo contrario de lo que se quiere decir. No sé si perciben esta ironía. Dice, García Márquez, quizá debería poner García Márquez, con S, con K, todo junto, planteó un tema que vuelve cada tanto, la reforma ortográfica del castellano. En este caso, la ironía está dada en este paréntesis, en el quizá debería poner García Márquez. No sé si alguien que esté conectado puede explicar esta ironía, como para clarificarla bien, por las dudas. ¿Por qué es irónico este enunciado? Hola, buen día. Y Sí. obviamente porque lo escribe mal al nombre del autor. Sí. ¿Lo escribe mal de casualidad? No, a propósito. Lo escribe mal a propósito para mostrar que no se puede, que es algo ilógico. Lo que propone García Márquez. Claro. Eso, ahí está. Bien, gracias. Sí, efectivamente, acá irónicamente, repetí dos palabras terminadas en mente en la misma frase. Sin dudas, de forma irónica, lo que está haciendo el que escribió este ejemplo es mostrarnos cómo, si García Márquez propone reformar la ortografía del castellano y propone que la S sea como la C y la Z, que la K reemplace a la C y a la Q, etcétera, etcétera, bueno, ahí le dan de beber a García Márquez de su propia medicina. Justamente, Andrés, ahí hay un comentario en el chat y no debería importarle si lo escribe mal, ya que avala la reforma ortográfica. Bueno, sí, claro. Digamos, García Márquez debería callarse la boca porque él propuso eso, así que irónicamente quien escribe está mostrándole a García Márquez que sería una lengua bastante difícil de comprender o rara o fea estéticamente. Lo de la reforma ortográfica del castellano propuesta por García Márquez en su momento, no sé si es conocido por todos, por eso le pedí que interviniera alguna persona, pero es una iniciativa de García Márquez, por eso le están dando a García Márquez algo que él mismo propuso.
Bueno, las generalizaciones, cuidado con estas, son buenas al momento de argumentar, pero en exceso, como todo, puede ser peligroso. Yo no puedo siempre partir de un caso particular para llevarlo a un terreno más general. En este ejemplo es algo inofensivo. Cuando llueve en exceso no puedo salir de casa. Este problema afecta a miles de habitantes en Buenos Aires. Bueno, sí es cierto, hay más de 2.000 habitantes en Buenos Aires que no pueden salir de su casa cuando llueve mucho porque se anegan las calles. En este caso no es tan grave, pero a veces las generalizaciones son duras, son injustas, contienen un sesgo de discriminación o de estereotipo, así que seamos cuidadosos con las generalizaciones. No podemos decir que todos los abogados sean así o asá, que todos los judíos sean así o asá, que todos los kirchneristas sean así o asá, que los gitanos sean así o asá, que las mujeres, que los adolescentes, que los no sé qué. Bueno, no. Las generalizaciones pueden ser peligrosas. Cuidado con ellas, y más aún en el ámbito de las ciencias de la educación, cuando uno a veces se va de boca y termina dándole un carácter general a algo que es particular o de un grupúsculo, y no de una población completa. Bien, ahora viene la comparación. Hace un rato tuvimos la analogía, y ahora viene la comparación, que no es lo mismo exactamente. En la comparación, lo que se hace es establecer generalmente la diferencia entre dos cosas, entre dos realidades. Hace un rato hablamos de la analogía entre una dieta de una empresa y una dieta de una persona. Bueno, ahí hay semejanzas. En una comparación generalmente se establecen diferencias. Por ejemplo, comparar la economía argentina con la economía de Ucrania, viendo las diferencias, que nosotros no estamos en guerra y ellos sí. Bueno, esa es una comparación de estos meses. De febrero hasta acá no pararon algunos medios de comparar a los dos países, a la economía de los dos países, malintencionadamente a veces, ¿no? Bien, comparar es uno de los recursos más usados en cualquier argumentación. Sigo con la enumeración. Eso es listar acciones, argumentos, bueno, todas al hilo después de otra, una después de otra, todo eso para darle más valor o reforzar mi tesis, ¿no? Yo enumero motivos, enumero palabritas, argumentos, nombres, y cuanto más larga sea la enumeración, a veces es hasta más convincente. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero si hay más casos que comprueban una realidad, se supone que es más creíble. Las provincias no adhieren a esta política gubernamental. Si nombro 2 provincias, no tiene tanta fuerza como si nombrara 14 provincias. Entonces, una enumeración bien armada puede llegar a ser potente. Bueno, y finalizo con estos 5, perdón. Incorporar datos estadísticos, esto es, números, porcentajes o números en general, que estén patrocinados por una fuente fiable. No puedo inventar yo estadísticas. Yo no puedo en un texto serio decir, sí, porque el 70% de los adolescentes no lee. ¿De dónde saqué eso? ¿Cómo 70%? ¿Qué adolescentes? ¿De qué país? ¿De qué época? ¿Qué es un adolescente en realidad? ¿A qué franja etaria me refiero? O sea que si el dato estadístico es fidedigno, bienvenido. Si no, me lo guardo. Porque una estadística falsa o imprecisa ensucia toda la argumentación. Porque le quita calidad. Bueno, la paradoja. Se incluye una idea que encierra una contradicción. Algo debe ser de una manera, pero en realidad es de otra. Algo paradójico, como se plantea acá. Aunque sepan que perderán su vida, los asesinos seguirán quitándoles la vida a los demás. Es paradójico. La siguen quitando al mismo tiempo que saben que van a perder la suya. Es una paradoja perder la vida, quitar otras con tal de robar. Entonces, estoy planteando algo que pareciera ser en esencia contradictorio. Las contradicciones a veces nos
nos choquean, nos causan mucha consternación o bronca. Bueno, ser hiperbólico. Creo que hay personas en este grupo que deben serlo más que otras. Es llevar al extremo, exagerar una idea para provocar que el receptor se indigne más todavía. Por más que se ejecuten a 1 millón de asesinos, no disminuirán los delitos. Imaginen un Gómez Centurión, era el candidato de ultraderecha, o un Espert, o un Milei. Bueno, no me meto más en política, pero imaginen un candidato de estos diciendo hay que ejecutar a miles de políticos. No, el de la campera amarilla, no me acuerdo el apellido, un diputado de la campera amarilla que ha hecho... Olmedo, gracias. Ha lanzado frases muy hiperbólicas y sí, ha llevado al extremo de decir hay miles de diputados a los que habría que colgarlos en la plaza, y a las chicas que abortan habría que meterlas presas a todas, y bueno, esas exageraciones en las ideas son las que pueden ser peligrosas o pueden ser efectivas según cómo las encare. Seamos muy cuidadosos con las hipérboles. Hipérbole es sinónimo de exageración, llevar algo al extremo, más extremo. Expresivamente sirve, pero puede ser un arma de doble filo. Bueno, sigo con la metáfora que tenga valor argumentativo. Una metáfora, es decir, una figura simbólica, literaria, es una comparación sin la palabra como. Decir la pena de muerte es un látigo que lastima a la sociedad. Es como si fuera un látigo. Si le pongo el cómo, se convierte en comparación. Si le quito el cómo, se convierte en metáfora. Decir que la pena de muerte es un látigo, que la economía está cuesta abajo, esas son metáforas y tienen valor argumentativo. O sea que hay metáforas que se usan en argumentación, o sea que debemos alejarnos del concepto de que la metáfora es solo para la poesía. No, las metáforas se usan en la vida cotidiana y mucho más de lo que creemos. Por último, en este listado hay decenas de otros argumentos o técnicas argumentativas. Está la preterición. Se declara no decir lo que en realidad se está diciendo. Se simula que no se lo está mencionando, pero se lo dice. Un ejemplo muy, muy claro es, yo no digo que vos seas... yo no digo que tu esposa te sea infiel, pero la he visto muchas veces en actitud sospechosa. Ese ejemplo es una típica preterición. No lo estoy afirmando. No me pueden hacer un juicio por mentir o por dañar la... ¿Cómo se llama la figura legal? Cuando hay un daño de la... Bueno, no me acuerdo. Cuando se afecta la imagen y el buen nombre de alguien. Bueno, yo niego estar diciendo algo, pero lo estoy diciendo. O sea que es una negación que en realidad es una afirmación implícita. El ejemplo, el que di recién no es muy afortunado y tampoco es muy académico. El ejemplo ofrecido acá es, no es necesario hablar sobre la crueldad de la pena de muerte, ni mencionaré su inutilidad. O sea que el autor acá piensa que la pena de muerte es inútil, pero nos está diciendo que no lo va a mencionar. Pero ya lo mencionó, aunque lo negó, lo mencionó. Lo negó con un no, lo negó con un ni, pero después de leerlo, a mí me queda muy clarito que el autor piensa que la pena de muerte es inútil. Esa es una forma de argumentar, no digo elegante porque no siempre es elegante, pero a veces es interesante negar lo que se quiere afirmar para lavarse las manos provisoriamente. Es como darle una vuelta de tuerca a una típica afirmación. Esto dicho de forma afirmativa no es tan atractivo. La pena de muerte es inútil. Qué argumentador tan soso, tan simple. Bueno, dicho así, como en esta preterición, gana un poco más de
espuma, un poco más de belleza. Andrés. Sí, Juan. Ahí, con respecto a lo que vos preguntabas hoy, Carlos Ruiz dice que puede ser el término difamar. Yo creo que también la figura no es calumnia, es injuria, que se puede establecer una demanda, ¿no? Cierto. Difamación o calumnias e injurias, cierto. Y después Soledad debajo dice que Galeano usaba mucho, dice la preterición y también la ironía. Sí, la ironía muchísimo. La preterición no lo tenía presente, lo buscaría para tener más ejemplos y no caer en este de, no digo que seas cornudo, pero tú. No, eso es muy poco académico, así que me excuso por haber dado un ejemplo tan poco apropiado. Bueno, señores, acabamos de hacer un repaso velocísimo sobre todas las maneras o las principales maneras que tienen los que argumentan para que sus textos tengan más fuerza y para que sean más variados. Una buena idea sería cuando uno escribe un texto argumentativo o se propone escribir un texto académico en el que tiene que fundamentar una opinión, sería ponerse como objetivo usar 10 recursos distintos. Eso lo va a hacer más rico al texto. Y no voy a caer en ejemplo, comparación, ejemplo, comparación. Eso es como pan con pan. Ahora, si me valgo de recursos varios, lo hago más interesante al asunto. Bien, señores, no tenemos muchos minutos, así que les informo lo siguiente. El próximo sábado no nos vamos a encontrar, nos vamos a tomar 15 días para poder resolver este trabajito de 3 consignas que en pocos minutos va a estar subido en el aula virtual. Son 3 simples y cortas consignas que consisten en... Esto es una recapitulación de las clases que hemos tenido hasta hoy. Es un trabajo intermedio que integra los temas vistos hasta hoy. Primera consigna es mencionar la trama y la función presentes en esos 4 textos que les ofrezco. En el punto 2 se les pide que expliquen, si son fiables estas páginas. Y les paso 3 links para que ustedes digan si sí o si no y expliquen. Y en el punto 3 se les pide que den ejemplos de transtextualidad. Bueno, hay un par de recomendaciones y la idea es que ustedes puedan, antes del 7 de octubre, nosotros nos volvemos a encontrar el 8 de octubre, el 7 de octubre a las 23:59, que me puedan enviar como adjunto, en formato de Word, de .doc, y poniéndole como nombre de archivo, como nombre al archivo su apellido y su nombre, que me puedan mandar estas 3 respuestas. No pretendo que sean larguísimas, no tiene que ser algo súper exhaustivo, con grandes desarrollos. Simplemente respondan a estas 3 preguntas, así nos aseguramos de estar todos en el tren, ir en camino, así nos acercamos a la segunda mitad de la cursada y hacemos el segundo trabajo integrador y ya podremos estar dando por acreditado este módulo. Para eso, estas 3 preguntas por privado a mí antes del viernes 7. Tienen 2 semanas entonces. A las consignas se las compartimos con Juan en breve en el aula y seguramente no van a tener problemas y si tienen alguna dificultad me escriben por privado que estaré atento durante estas 2 semanas. Bueno, espero que haya sido interesante el encuentro, que haya aportado algo. Lamento que la parte de los recursos argumentativos haya sido la más acelerada, pero les queda el material, esto queda subido, y la invitación es que siempre aspiren a un uso variado de las técnicas argumentativas, a que no nos circunscribamos siempre a los 2 o 3 mismos recursos, sino que abramos el abanico y mostremos a nuestros alumnos y nosotros, personalmente, en nuestros escritos, hagamos variadas las producciones. Bueno, sí, Andrés, pregunta Romina si es por mensajería interna, perdón Juan, pregunta Romina si es por mensajería interna que se entrega, sí, por mensajería interna a mí, así es. Ahí está. Bueno, cierro la grabación entonces. Bueno,
Adiós, que tengan buen sábado y nos vemos.